Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de Nancho. En la clase del día de hoy vamos a estudiar la historia y los conceptos básicos relacionados con la geometría descriptiva. También en esta clase, al final, vamos a ver todos los postulados o axiomas relacionados con este curso. Esta clase también pertenece al curso de geometría euclidiana. También hoy vamos a ver diversos desarrollos técnicos que debemos hacer para poder dibujar algunos elementos primitivos. Elementos primitivos como son el punto, la línea, los segmentos, los ángulos y la circunferencia. Pero antes de comenzar, jóvenes, veamos qué inquietudes tienen algunos de ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es la geometría y cuál es su origen, y Valentina desea saber qué es la geometría descriptiva y cuál es su origen. Vamos a iniciar, jóvenes, con la pregunta de Sebastián. La geometría es el área de las matemáticas que se encarga del estudio de las propiedades de los llamados elementos primitivos. Algunos elementos primitivos son el punto, la línea, los ángulos, el plano, la circunferencia, los polígonos, los cuadriláteros y los triángulos. Esta palabra, jóvenes, debemos saber que se deriva de las palabras griegas geo, que significa tierra, y metrón, que significa medir. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver dos dibujos de dos culturas antiguas. En el lado izquierdo ustedes pueden ver una imagen de la cultura babilónica de este año. Los caldeos fueron los sabios de esta cultura y fueron ellos quienes se dedicaron al desarrollo de la astrología y las matemáticas. Acá en el lado derecho, jóvenes, ustedes pueden observar una imagen de las pirámides de Egipto. Esta imagen pertenece a la cultura egipcia en este año. Los egipcios desarrollaron la aritmética y la geometría y plasmaron todos sus conocimientos en los papiros de Moscú, el papiro de Rin y el papiro de Berlín. Aquí es importante saber, jóvenes, que en esta época, en ambas culturas, todos los desarrollos aritméticos, geométricos y matemáticos partían de la observación. Se utilizaba entonces el método inductivo. Ahora veamos, jóvenes, la pregunta de Valentina. Diremos que la geometría descriptiva es el área de las matemáticas que nos permite representar de una manera exacta y perfecta cualquier objeto tridimensional en un plano bidimensional sin perder precisión en las medidas. Para poder hacer esto vamos a utilizar los llamados elementos primitivos, elementos como el punto, la línea, la recta, la semirrecta, los rayos, el ángulo, los polígonos, la circunferencia y muchos elementos más.
También podemos decir, jóvenes, que la geometría descriptiva permite el desarrollo de habilidades manuales y visuales por medio del dibujo técnico. En este momento, jóvenes, ustedes en el tablero ven el dibujo técnico de dos piezas. Observemos la pieza del lado izquierdo, esta que estoy señalando de color azul. Observen, jóvenes, que esta pieza es una pieza tridimensional. Es una pieza que tiene una altura, tiene un ancho y tiene una profundidad. Y también nos damos cuenta que todos los elementos de esta pieza tienen un espesor. Acá debajo, en la parte izquierda del tablero, ustedes observan estos dibujos y se dan cuenta que estos dibujos son dibujos bidimensionales, porque cada uno de ellos tiene solo dos dimensiones. Por ejemplo, este dibujo que estoy acá señalando representa la altura y la profundidad de este objeto. Más adelante en este curso nos vamos a dar cuenta que a esta vista o proyección se le conoce como vista lateral. La vista lateral de este objeto tridimensional. Acá podemos observar una segunda vista bidimensional del mismo objeto. Esta vista representa la altura y el ancho de la pieza. Y finalmente tenemos esta última vista que representa la profundidad y el ancho de la pieza. Esta vista se conoce como la vista horizontal o vista de planta y esta se conoce como la vista frontal o vista vertical. Acá, jóvenes, en el lado derecho en el tablero vemos esta segunda pieza, también tridimensional de color amarillo. Y acá vemos en el tablero las vistas o proyecciones de este objeto. Observen, jóvenes, que todas estas vistas o proyecciones son bidimensionales. Por ejemplo, esta vista que estoy acá señalando representa la altura y la profundidad del objeto. Esta vista se conoce como la vista lateral. Esta segunda vista, conocida como la vista frontal, representa la altura y el ancho del objeto. Y esta última vista que estoy señalando representa la profundidad y el ancho del objeto. Observen, jóvenes, que todas estas vistas son planos bidimensionales, con solo dos dimensiones. Ahora, jóvenes, observen nuevamente el tablero. Aquí aparece un nuevo personaje, el señor Gaspar Monge. Este señor que ustedes ven, jóvenes, en el tablero fue la persona quien desarrolló este sistema de dibujo técnico, conocido como el sistema Monge o sistema diédrico. Entonces diremos que la geometría descriptiva fue desarrollada por este señor, el matemático francés Conde de Pelouse. Pelouse es una comunidad en Francia, en la región de Rosellón, y este señor publicó todo su conocimiento en el año de 1799. El señor Gaspar fue docente de física y matemáticas, y a su método de representación de objetos tridimensionales sobre superficies bidimensionales se le llamó el sistema diédrico. Este sistema diédrico, jóvenes, más adelante en este curso nos daremos cuenta que emplea la proyección ortogonal sobre dos planos que se cortan perpendicularmente. A estos dos planos que se cortan perpendicularmente se les conoce como diedro.
Y estas líneas ortogonales son líneas proyectantes auxiliares perpendiculares al plano de proyección. Acá tenemos en el tablero dos ejemplos. Observen la imagen del lado derecho. Observen, jóvenes, que aquí tenemos un sólido. Esto es un objeto tridimensional que tiene un ancho, tiene una profundidad y tiene una altura. Pero también observen que aparecen estos planos. Estos planos con estos dibujos son las proyecciones ortogonales del objeto. Las principales son la proyección frontal, superior y lateral, también conocidas como la proyección alzada, proyección de planta y la proyección de perfil. Aquí en el lado izquierdo ustedes pueden ver las vistas o proyecciones de un objeto en forma de L, utilizando el sistema diédrico. Acá ustedes observan, jóvenes, la vista o proyección lateral, la vista o proyección vertical y la vista o proyección horizontal. Y también acá ustedes pueden ver en estas líneas punteadas las líneas de proyección o las líneas proyectantes auxiliares. Para poder hacer estos dibujos, jóvenes, y poder sacar todas estas vistas o proyecciones bidimensionales de cualquier objeto tridimensional, debemos utilizar los siguientes implementos de dibujo. Acá en el tablero observen muy bien todos los que tenemos. Estos son los básicos. Los más importantes son los lápices que ustedes observan en el tablero, que tienen diferentes durezas. Durezas H, que son los claros, durezas B, que son los lápices oscuros, y los lápices F o HB, conocidos como los lápices de punta fina. Aquí nos damos cuenta, jóvenes, que los lápices oscuros, como el lápiz B, el 2B, 5B, 6B hasta el 9B, son lápices de mina oscura, que los vamos a utilizar básicamente para poder dibujar los contornos visibles de los objetos. También vamos a tener unos lápices de mina H, como el 9H, 8H, 2H y H, que son lápices claros, y los vamos a utilizar para dibujar las líneas de proyección y las líneas de referencia. Finalmente, también podemos utilizar un lápiz de dureza F o HB, conocido como punta fina, para poder dibujar en los planos los números y los nombres. Acá en esta imagen, en el lado izquierdo del tablero, ustedes pueden ver toda la gama de colores de todos los lápices. Observen muy bien acá, jóvenes, que todos los que tienen la dureza B son los más oscuros, y los que tienen dureza H son los lápices más claros. También vamos a necesitar otros elementos. Por ejemplo, necesitamos esta escuadra que estoy señalando en el tablero, que es una escuadra conocida como 45 grados, 45 grados. También tenemos esta escuadra conocida como carta Bond 3060. Necesitamos un escalímetro, necesitamos una regla, un transportador de 180 grados, pero también podemos conseguir, jóvenes, uno de 360. Esta imagen, esto se conoce como el protractor de 180 grados. Y finalmente necesitamos pues un borrador de nata, un compás con sus minas y varios pistoletes para dibujar las curvas cónicas.
Acá debajo, muchachos, les voy a dejar también este enlace para que ustedes observen qué más elementos podemos utilizar para hacer los dibujos técnicos. Para este curso de geometría descriptiva junto con el curso de geometría euclidiana, vamos a utilizar, jóvenes, este software conocido como GeoEnso, la versión 5. Este software básicamente es una pizarra escolar digital que nos permite dibujar diferentes tipos de figuras utilizando los llamados elementos primitivos. Es un software completamente libre y aquí debajo del video de la clase del día de hoy les dejaré a todos ustedes, jóvenes, el enlace para que lo descarguen. Ahora, jóvenes, vamos a comenzar a estudiar los postulados o axiomas básicos de la geometría descriptiva. El primer postulado dice así: ¿cómo puedo yo dibujar líneas rectas paralelas a cualquier línea M dada? Acá, jóvenes, es importante que ustedes lean con mucho cuidado los enunciados de cada postulado o axioma, ya que en cada enunciado ustedes van a encontrar una secuencia de pasos lógicos para poder hacer un dibujo utilizando los llamados elementos primitivos. Veamos el primer postulado. Dice así: para dibujar líneas rectas paralelas sobre una línea recta dada llamada M, observen acá la línea recta M en el dibujo, es esta línea de color rojo, debemos hacer coincidir la escuadra deslizante de 45 grados, que es esta escuadra que estoy señalando en el tablero, sobre la línea M. O sea, ustedes, jóvenes, van a hacer coincidir este cateto que tiene la dimensión, lo van a hacer coincidir con la línea M, de tal manera que ambos queden de forma paralela. El cartabón, que es este implemento de dibujo, lo debemos ubicar de manera fija debajo de la escuadra deslizante, tal como ustedes lo ven en la imagen del tablero, de manera que el cateto mayor, este es el cateto mayor, este que estoy señalando, este es el cateto mayor del cartabón, quede perpendicular a la línea M. Observen acá, jóvenes, en la imagen del tablero, que este, que es el cateto mayor del cartabón, que es el que tiene la numeración o las dimensiones, está ubicado perpendicular a la línea M. La escuadra deslizante va a estar en contacto con el cateto mayor del cartabón y se va a poder deslizar sobre él. Ahora lo único que debemos hacer es ir moviendo la escuadra deslizante, la dimensión que ustedes deseen, e ir dibujando líneas paralelas a la línea roja M. Veamos ahora, jóvenes, el segundo postulado o axioma. ¿Cómo podemos dibujar líneas rectas perpendiculares sobre una línea recta dada llamada M? Observen, jóvenes, que ahora la línea M, que es esta línea de color rojo que tenemos en el tablero, está orientada tal como ustedes la ven acá en el dibujo. El postulado dice así: debemos hacer coincidir
la escuadra deslizante de 45 grados sobre la línea M. Observen cómo tenemos la escuadra deslizante. Ahora lo que hay que hacer, jóvenes, es hacer coincidir este cateto de la escuadra, el cateto que no tiene numeración, de manera paralela con la línea M. El cartabón, que es este implemento de dibujo, lo debemos ubicar de manera fija debajo de la escuadra deslizante, de manera que el cateto mayor de él quede también paralelo a la línea M. O sea, observen que acá este es el cateto mayor del cartabón, el que tiene todas estas dimensiones. Entonces vamos a ubicarlo paralelo a la línea M, de forma fija. Recuerden que el cartabón no se puede mover. Y sobre él vamos a colocar la escuadra deslizante. Ahora esta escuadra deslizante la vamos a empezar a desplazar a una distancia dada. Y a cada distancia vamos a poder dibujar líneas perpendiculares a la línea M que nos da el ejercicio. Ahora, jóvenes, veamos el tercer postulado o axioma. ¿Cómo podemos dividir una línea cualquiera en dos partes iguales? El postulado dice así: para dividir una línea recta, por ejemplo, llamada la línea AB, tal como la observamos en el dibujo, observen, jóvenes, que es esta línea de color rojo. Aquí tenemos a la izquierda el punto A y a la derecha el punto B. Y queremos dividirla en dos partes iguales. El postulado nos dice que debemos dibujar una línea que vamos a llamar M, que es esta de color verde, la cual debe ser perpendicular al segmento AB y que pase por su punto medio O, que sería este punto que estoy acá señalando en el tablero. Observen acá la flecha azul que indica que este es el punto medio O del segmento AB. Pero para poder dibujar, jóvenes, esta línea verde llamada M de manera perpendicular al segmento AB, debemos dibujar dos arcos. Uno utilizando el punto A como el origen del arco, y luego un segundo arco utilizando el punto B como origen del mismo arco. Estos dos arcos deben tener un radio mayor a la longitud del segmento AO, o sea, deben tener una longitud mayor a la mitad del segmento AB. Entonces lo que hacemos es que nos paramos acá en el punto A y utilizando el compás medimos este radio que sea mayor a la mitad del segmento y dibujamos este arco que estoy acá señalando. Ahora lo que debemos hacer es que, manteniendo este mismo radio, vamos a dibujar un segundo arco, pero ahora tomando a B como el origen del arco. Entonces vamos a colocar en B la punta del compás y ahora vamos a pintar este segundo arco que estoy señalando. Si se unen los puntos de corte de ambos arcos,
con la línea M, vamos a poder obtener el punto medio de la recta AB. Veamos ahora, jóvenes, el cuarto postulado. ¿Cómo podemos dibujar una recta paralela a otra línea a una distancia dada? El postulado dice así: para poder dibujar una línea recta paralela sobre una línea recta dada llamada M a una distancia determinada A, observen acá el dibujo, nos dan esta línea, la línea roja. Esta línea roja, jóvenes, se llama la línea M. Y también nos dan el valor de la distancia A. A puede ser cualquier número real positivo. Entonces, este postulado nos permite poder dibujar una línea, esta línea que estoy acá señalando, que sea paralela a la línea M a una distancia A. El postulado dice así: debemos ubicar el cartabón, obsérvenlo acá, encima de la línea, de manera que el cateto mayor, observen que este es el cateto mayor, quede perpendicular a la línea. Ahora ubicamos la escuadra deslizante, mire, en contacto con el cartabón sobre su cateto mayor. Y lo que hacemos es que utilizamos la escala del cartabón para medir la distancia A. Cuando ya tengamos esta distancia, vamos a utilizar la escuadra deslizante para poder dibujar la línea paralela que nos piden, que sería esta línea. Veamos ahora, jóvenes, el quinto postulado o axioma. ¿Cómo podemos dividir un ángulo en dos partes iguales? El postulado dice así: para dividir un ángulo cualquiera, llamado por ejemplo A o B, donde el punto O es el vértice en dos partes iguales, debemos dibujar un arco con origen en el punto O. Observen acá, jóvenes, en el tablero el dibujo. Tenemos el ángulo llamado AOB. Obsérvenlo acá, AOB. Lo que nos damos cuenta es que este ángulo está formado por los rayos OA, que sería toda esta flecha, y el rayo OB, que sería esta segunda flecha. A estas flechas se les conoce como rayos. Este es el rayo OA y este es el rayo OB. Entonces, este postulado lo primero que nos dice es que debemos dibujar un arco, que sería este arco que estoy acá señalando, y es un arco que tiene radio igual a A. Este A es un valor cualquiera, es un número real positivo, mayor de 0. O sea, puede ser 5, puede ser 10, cualquier valor. Y con este valor, jóvenes, vamos a dibujar este arco que ustedes ven acá en el tablero. Este arco tiene que cortar ambos rayos. Tiene que cortar el rayo OA en el punto X y también tiene que cortar el rayo OB en el punto Y. El postulado dice así: luego debemos dibujar dos arcos más con el mismo radio A, pero ahora debemos utilizar los puntos X
y el punto Y como el origen de esos dos nuevos arcos. Entonces nos vamos a parar con el compás en X y manteniendo esta misma distancia llamada A, vamos ahora a pintar este arco que estoy acá señalando. Luego me paro en el punto y con este mismo radio, con el compás, vamos a dibujar este otro arco. El postulado dice que si se unen el punto de corte de ambos arcos con el punto O, que es el vértice del ángulo A o B, vamos a poder obtener esta línea de color verde. Esta línea, jóvenes, se conoce como la bisectriz del ángulo y es una línea que vamos a utilizar mucho en este curso para poder dividir cualquier ángulo en dos ángulos iguales llamados alfa y beta. Ahora veamos, jóvenes, el sexto postulado o axioma de la clase. ¿Cómo podemos dividir un ángulo si no podemos observar la ubicación de su vértice? Observen que en este caso, en el dibujo de la clase nos dan un ángulo llamado MPQ. Acá tenemos el punto M. Y observen, jóvenes, que aquí tenemos este rayo, acá debajo tenemos el punto Q y también vemos este rayo, y es muy posible que este rayo donde está el punto M y donde está el punto Q se cortan en alguna parte en el punto P. P va a ser el vértice de este ángulo. Pero observen, jóvenes, así como lo ven en el tablero, que el punto P no sabemos dónde está. El postulado dice así: para dividir un ángulo llamado MPQ, como el que vemos en el dibujo, del cual desconocemos la ubicación de su vértice, llamado P, en dos partes iguales, debemos dibujar una línea recta paralela a cada rayo. O sea, debemos dibujar estas dos líneas rectas. Acá estoy señalando la primera. Esta línea se llama OA y debe ser paralela al rayo PM, que es esta línea, a una distancia determinada h. H puede ser cualquier valor real positivo, o sea, esto puede ser 2, puede ser 5, cualquier valor. Y así como dibujamos esta línea paralela llamada OA, también dibujamos la línea paralela OB, paralela en este caso al rayo PQ, a la misma distancia h, tal como ustedes lo observan, jóvenes, acá en el tablero. El postulado nos dice que estas dos nuevas líneas paralelas se deben de cortar en el punto llamado O. Obsérvenlo acá. Aquí nos damos cuenta que la recta OA y la recta OB se cortan en O. Son líneas incidentes que se cortan en un punto común llamado O. El postulado dice que con ambas rectas paralelas y el punto O formamos un nuevo ángulo y utilizamos el procedimiento anterior para dividirlo. Acá, jóvenes, ustedes quedan invitados para que devuelvan el video todas las veces que sea necesario para que recuerden un procedimiento anterior. En este caso deben ir al postulado que nos explica
cómo podemos dividir cualquier ángulo en dos ángulos iguales llamados alfa y beta. De esta manera también logramos dividir en dos ángulos iguales al ángulo MPQ, sin importar que no sepamos la ubicación del vértice P de este ángulo. Ahora veamos, jóvenes, el séptimo postulado o axioma. ¿Cómo podemos dibujar una recta concurrente a otras dos? El postulado dice así: las rectas concurrentes son aquellas que están en un mismo plano y se cortan en un punto común. Observen acá, jóvenes, el dibujo del tablero. Tenemos la recta OP, tenemos la recta OB y la recta OD. Nos damos cuenta que todas estas líneas rectas de diferentes colores son concurrentes porque se cortan en un punto común llamado O y están todas en el mismo plano. El postulado dice: si tenemos un punto cualquiera llamado P, observen el punto acá, y tenemos también las rectas AB y la recta CD, ambas incidentes en el punto O, con los puntos X e Y ubicados sobre ellas respectivamente, o sea que el punto X está sobre la línea roja, o sea sobre el segmento AB, y el punto Y está sobre el segmento CD. El postulado dice que podemos dibujar el segmento de línea ZW de manera que sea paralelo al segmento XY. O sea que primero acá debemos unir estos dos puntos, el X con el Y. Tenemos que escoger un punto Z cualquiera que pertenezca al segmento CD y desde Z vamos a dibujar una línea que corte al segmento AB en el punto W. Este segmento ZW debe ser paralelo al segmento YX. El postulado también dice que podemos dibujar el segmento ZM, o sea este, ZM, paralelo al segmento YP. Entonces acá debemos unir el punto Y del segmento CD con el punto P y luego dibujar desde el punto Z una línea paralela al segmento YP. Entonces dibujamos esta línea. Por último, el postulado lo que nos dice es que ahora debemos dibujar el segmento WM paralelo al segmento XP. Entonces, primero dibujamos el segmento XP, unimos estos dos puntos y desde el punto W dibujamos una línea cualquiera paralela a este segmento XP. Aquí lo que nos vamos a dar cuenta, jóvenes, es que este segmento llamado WM se va a cortar con el segmento ZM en este punto. Yo lo he llamado el punto M. Si se unen los puntos M y el punto P, vamos a tener la recta concurrente que estábamos buscando. En este caso, la línea azul que ustedes ven en el tablero es la línea concurrente a las otras dos, que serían las líneas AB
y la línea CD. Ahora veamos, jóvenes, el octavo postulado o axioma de la clase del día de hoy. ¿Cómo podemos dibujar una circunferencia que pasa por los puntos A, B y C? El postulado dice así: si tenemos tres puntos cualquiera llamados A, B y C, tal como los que vemos en el tablero, debemos dibujar los segmentos de línea. El segmento AB, obsérvenlo acá, unimos el punto A con el punto B, el segmento AC, o sea que unimos el punto A con el punto C, y el segmento BC, unimos a B con C. Y a cada uno de ellos les dibujamos su mediatriz. Recuerden, jóvenes, que la mediatriz es una línea que corta cada segmento en dos partes iguales. Si ustedes, jóvenes, no recuerdan cómo dibujar esta línea, los invito a que devuelvan de nuevo el video y vean el postulado que les explica cómo dibujar una línea que corta a un segmento en dos partes iguales. Acá está el desarrollo. Recuerden que para poder dibujar esta línea, lo que debemos hacer es dibujar una serie de arcos, que son los que estoy acá señalando, tomando como origen los puntos del segmento, en este caso el punto A y el punto C. Estos dos arcos, jóvenes, se nos van a cortar en estos dos puntos que estoy acá señalando, y sobre estos dos puntos debe pasar esa línea que corta al segmento en dos partes iguales. El postulado dice así: el punto donde se cortan todas las mediatrices va a ser el origen de la circunferencia que queremos dibujar, con un radio igual a la magnitud de los segmentos, en este caso OA, o el segmento OB, o el segmento OC. Esta longitud será el radio de esta circunferencia que pasa por los puntos A, B y C. Ahora veamos, jóvenes, el noveno postulado o axioma de la clase. ¿Cómo podemos dibujar una circunferencia que sea tangente a dos líneas o rectas y que pase por un punto llamado X? Observen, jóvenes, el dibujo del tablero. Acá tenemos dos líneas, tenemos la línea AB y tenemos la línea CD, y también nos dan este punto llamado X. El postulado dice así: se tienen las rectas AB y CD incidentes. Recordemos que son rectas incidentes aquellas que se cortan en un punto común llamado P. Y de esta manera, observen que podemos formar el ángulo BPD. Observen, jóvenes, que este ángulo BPD es un ángulo cuyo vértice es el punto P. El postulado dice lo siguiente: debemos dibujar la bisectriz del ángulo. Ya sabemos que la bisectriz de un ángulo, jóvenes, es una línea que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Si acá, jóvenes, ustedes no recuerdan cómo dibujar esta línea, los invito a que se devuelvan en el video
y busquen el postulado que les explica cómo dibujar una línea que divida al ángulo en dos partes iguales. Una vez, jóvenes, que ustedes hayan dibujado esta línea llamada la bisectriz de color verde que ustedes ven acá en el tablero, lo que debemos de saber es que sobre esta línea van a estar ubicados todos los puntos de origen de todas las circunferencias tangentes a la línea AB y a la línea CD. Observen que acá tenemos en el tablero dos ejemplos. Tenemos dos circunferencias de diferente radio, pero observen que las dos tienen el punto de origen sobre la línea de color verde. Y ambas circunferencias son tangentes a la línea AB y a la línea CD. El postulado dice ahora lo siguiente: se dibuja una circunferencia tomando como origen el punto M, vamos a dibujar esta circunferencia pequeña con origen en el punto M, de tal manera que ella sea tangente a ambas líneas, a la línea AB y a la línea CD. Y luego vamos a dibujar una línea recta entre el vértice P y el punto X que nos dieron, que sería esta línea de color azul. El segmento PX, observen, segmento PX corta a la circunferencia pequeña en el punto N, observenlo acá. O sea, al dibujar este segmento, el segmento PX, nos damos cuenta que este segmento cortó a esta circunferencia en el punto N. Ahora el postulado dice lo siguiente: se dibuja una línea por el punto X que corte a la bisectriz en este punto Q, pero que sea paralela al segmento NM. O sea que acá, jóvenes, primero debemos dibujar el segmento NM, y teniendo este segmento acá a una distancia que pase por el punto X, vamos a dibujar el segmento XQ paralelo con MN. Cuando ustedes hagan eso y dibujen estas dos líneas paralelas, el postulado dice que el punto Q, este punto, será el origen de la nueva circunferencia con un radio igual al segmento QX. Y esta es la circunferencia que queríamos hallar. Ahora veamos, jóvenes, el décimo postulado o axioma de la clase. ¿Cómo podemos dibujar una circunferencia tangente a otra que pasa por dos puntos? Observen, jóvenes, el dibujo en el tablero. El postulado dice así: sea la circunferencia con origen en el punto O. Miren acá el punto O. Tenemos esta circunferencia, esta nos la dan, con su origen en el punto O. Y también nos dan dos puntos colineales A y B unidos mediante un segmento de línea llamado AB. O sea que nos dan también este segmento de línea que estoy acá señalando. Entonces tenemos la circunferencia con el origen en O y tenemos el segmento AB. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B. El postulado nos dice lo siguiente: debemos dibujar la mediatriz del segmento AB. Sabemos que la mediatriz es una línea que divide el segmento en dos partes iguales.
Acá, jóvenes, nuevamente ustedes deben recordar cómo dibujar esta línea que parta el segmento AB en dos partes iguales. Si ustedes no lo recuerdan, los invito a que devuelvan este video nuevamente y busquen el postulado que les explica cómo dibujar una línea que divide a un segmento en dos partes iguales. Esa mediatriz es esta línea que estoy acá señalando en el tablero de color azul. Esta línea divide el segmento AB en dos partes iguales. Ahora el postulado lo que nos dice es que debemos dibujar una nueva circunferencia con origen en el punto P. Observen acá, jóvenes, el punto P. Entonces vamos a dibujar con este punto de origen una nueva circunferencia que corte a la circunferencia que nos dieron en dos puntos, el punto M y el punto N. Ahora debemos dibujar la línea recta MN, esta línea que ustedes ven acá de color rojo, y la debemos extender hasta cortarla con la línea recta AB que nos dieron inicialmente. Observen que estas dos líneas rojas que tenemos en el tablero, jóvenes, son rectas incidentes que se cortan en el punto Q. Tomando a Q como punto de incidencia, ahora debemos dibujar una línea recta tangente a la circunferencia que nos dieron originalmente. O sea que vamos ahora a dibujar esta línea tangente de color verde, observenla acá, que sea tangente a esta circunferencia. Y vamos a pasar por el punto T. Este es el punto de tangencia. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir los puntos O, que es el origen de esta circunferencia, con el punto T de tangencia, con un segmento de línea, que es este que ustedes ven acá de color naranjado, que corta a la mediatriz del segmento AB, en el punto llamado S. El postulado dice que este punto S, que resulta del corte de este segmento OT y de la mediatriz, va a ser el origen de la circunferencia que estamos buscando. Entonces ustedes, una vez que localicen, jóvenes, este punto S, aquí van a colocar el compás y van a dibujar esa nueva circunferencia de radio ST. Ahora veamos, jóvenes, el siguiente postulado. ¿Cómo podemos dibujar rectas tangentes externas a dos circunferencias? El postulado dice así: sean las circunferencias, esta, la circunferencia mayor, esta que estoy acá señalando, que tiene como origen el punto A, y esta circunferencia que está ubicada al lado derecho, más pequeña, con origen en el punto B. Observen que esta circunferencia tiene un radio llamado H, y la circunferencia del lado derecho tiene un radio llamado M. Recuerden, jóvenes, que M y H son números reales positivos. Entonces el postulado dice así: tomando como origen el punto A, vamos a dibujar una tercera circunferencia, o sea, esta pequeña que estoy acá señalando, con un radio llamado P, donde P debe ser igual al valor del radio H de esta circunferencia grande menos el valor del radio M de esta circunferencia que tenemos en el lado derecho. Entonces
dibujamos esta tercera circunferencia de radio P. Ahora el postulado dice que parándonos en el punto B debemos dibujar dos líneas que sean tangentes a la circunferencia de radio P. Observen que estas dos líneas tangentes son estas dos líneas rojas que parten del punto B y son tangentes a la circunferencia de radio P. Y la tocan en el punto T y el punto S. Estos son los dos puntos de tangencia. El postulado dice que las rectas tangentes externas que estamos buscando son paralelas a estas dos líneas tangentes, a la tangente BT y a la tangente BS. Y como ustedes jóvenes ya saben dibujar líneas paralelas, y si no lo saben, los invito a que vean el postulado anterior que les explica cómo dibujar líneas paralelas. Ustedes a esta tangente BT le van a dibujar una paralela que sea tangente a ambas circunferencias. Y lo mismo con la tangente inferior. Estas dos líneas que ustedes ven en el tablero de color morado son las dos líneas rectas tangentes a las dos circunferencias y son tangentes externas. Ahora veamos, jóvenes, el 12º postulado o axioma de la clase del día de hoy. ¿Cómo podemos dibujar rectas tangentes que sean internas a dos circunferencias? Observen nuevamente el dibujo en el tablero. Inicialmente tenemos esta circunferencia que ustedes ven acá de radio H con origen en el punto A. Y tenemos a la derecha esta circunferencia de radio M con origen en el punto B. El postulado dice así: sean las circunferencias con origen en el punto A y el punto B con los radios H y el radio M. Debemos pararnos en el punto A, y en el punto A vamos ahora a dibujar una tercera circunferencia con un radio P, observen este radio, que va a ser igual a la suma del radio H más el radio M. Entonces, como yo ya tengo estos dos valores, ahora yo los sumo y calculo el radio P, y con este radio P dibujamos esta tercera circunferencia. Ahora el postulado dice que desde el punto B, observen el punto B, debemos dibujar dos líneas que sean tangentes a la circunferencia de radio P, que son las dos líneas de color rojo que ustedes ven, jóvenes, en el tablero. Entonces pintamos esta línea tangente a la circunferencia de radio P y pintamos esta otra línea tangente. Estas líneas deben ser tangentes en los puntos T y en el punto S. El postulado dice finalmente que las rectas tangentes internas buscadas son paralelas a la recta BT, observenla acá, y la recta BS. Entonces ustedes, jóvenes, como ya saben dibujar rectas paralelas a una recta dada, y si no se acuerdan, los invito a que devuelvan el video hasta la parte donde se les explica el postulado para dibujar rectas paralelas. Van a pintar estas dos líneas en morado que ustedes ven acá en el tablero. Estas dos líneas, jóvenes, son las líneas tangentes internas a ambas circunferencias dadas y son paralelas a estas líneas de color rojo. Ahora veamos, jóvenes, el siguiente postulado. Nos dice cómo podemos dibujar una circunferencia
si yo solo tengo 3 puntos que pertenecen a ella? En este caso tenemos los puntos A, B y C. Y aquí lo importante, jóvenes, es saber que estos puntos no pueden hacer parte de las diagonales de esta circunferencia. Deben estar ubicados en una parte diferente a la diagonal de la circunferencia. El postulado dice así: sean los puntos A, B, C. Observen acá el dibujo en el tablero. Tenemos el punto A la izquierda, B a la derecha y el punto C está debajo. Todos ellos sabemos que pertenecen a la misma circunferencia. El postulado lo que nos indica es que debemos dibujar los segmentos AB, el segmento AC y el segmento BC, siendo el segmento AB obligatoriamente un segmento horizontal. Y ya sabemos que no puede ser la diagonal de la circunferencia. Aquí nos damos cuenta, jóvenes, que estos segmentos forman un triángulo. Tenemos el triángulo ABC. Ahora el postulado lo que nos pide es que debemos medir el ángulo alfa, observen el ángulo alfa acá, del vértice que no hace parte de la horizontal de este triángulo. Aquí nos damos cuenta que los vértices que hacen parte de la horizontal son el vértice A, este que estoy señalando, y el vértice B. Observen que el vértice C no pertenece a esta horizontal, así que este es el ángulo alfa que debemos medir. Una vez que ya tengamos el valor de este ángulo alfa, entonces ahora el postulado lo que nos dice es que debemos dibujar una línea recta llamada M, esta que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero de color verde, que forme el mismo ángulo alfa, véanlo acá, con la línea recta horizontal AB. Entonces, como ya ustedes midieron este ángulo alfa en este vértice, este mismo valor ahora lo vamos a pintar acá y luego vamos a pintar la línea M que pase por el vértice B. El postulado dice lo siguiente: ahora por el punto B debemos dibujar una línea perpendicular a la línea M, esta que ustedes ven acá, llamada P. Esta línea es una línea perpendicular a la línea de color verde llamada M. También acá, jóvenes, ustedes deben recordar cómo dibujar líneas perpendiculares. En caso de que no, nuevamente deben volver en su video, verlo nuevamente las veces que sea necesario e ir a buscar el postulado que les explica cómo dibujar líneas perpendiculares. Luego lo que nos dice el postulado es que al segmento AB le tenemos que dibujar su mediatriz. Recuerden que la mediatriz es esta línea que divide el segmento en dos partes iguales. Si ustedes, jóvenes, no recuerdan cómo dibujar esta mediatriz, los invito a que se devuelvan en el video y busquen el postulado que les explica cómo dibujar una línea que divide un segmento en dos partes iguales. Este postulado dice que en la intersección de la línea llamada la mediatriz del segmento AB y esta línea que es perpendicular a la línea M, vamos a obtener en este punto de incidencia el punto O. El punto O será el origen de la circunferencia buscada. Entonces ustedes ya con este O y teniendo como radio OB, vamos a poder con el compás dibujar toda esta circunferencia. Nos damos cuenta que esta circunferencia tiene como radios la longitud de los segmentos OB, OA y OC. Así que ustedes pueden utilizar cualquiera de estas medidas
y con ellas pueden dibujar, jóvenes, esta circunferencia. Ahora veamos, jóvenes, el siguiente postulado de la clase del día de hoy, el postulado número 14. Y observen el dibujo que tenemos en el tablero. El postulado dice así: sea el segmento AB, observen este segmento, aquí tenemos el punto A en el lado izquierdo y el punto B en el lado derecho. El postulado dice que este segmento es la diagonal de la circunferencia con un radio igual a la medida del segmento dividido por 2, con origen en el punto O. El postulado afirma que si yo tomo cualquier punto llamado C que haga parte de la circunferencia y desde este punto yo dibujo las líneas CA y la línea CB, voy a formar un triángulo rectángulo con el ángulo recto de 90 ubicado en el vértice C, tal como ustedes lo observan, jóvenes, en el tablero. Observen que yo inicialmente cogí este punto C que estoy señalando y desde acá dibujé las líneas CA y CB en color morado. Aquí hemos formado, jóvenes, un triángulo rectángulo con el ángulo de 90 en el vértice C. Luego cogí un punto diferente C, acá en la parte de arriba, y desde acá dibujé las líneas CA y CB. Y también formé un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 en el vértice C. Por último, cogí un tercer punto C, diferente de los dos anteriores, que pertenece a la misma circunferencia, que es este que estoy señalando, y desde acá dibujamos las líneas CA y CB. Y nos dimos cuenta que también formamos este triángulo rectángulo de color azul con el ángulo de 90 en el vértice C. Este postulado afirma que si yo tomo cualquier punto C que pertenezca a la circunferencia, pero que no esté en su diagonal principal, vamos a formar siempre un triángulo rectángulo. Ahora veamos, jóvenes, el siguiente postulado, el postulado número 15. Este postulado es importante porque nos permite saber cómo podemos dividir cualquier segmento, por ejemplo el segmento AB que ustedes ven, jóvenes, en el tablero, en una cantidad n de partes iguales. El postulado dice así: sea el segmento de línea recta AB de la figura. Para dividir este segmento en n partes iguales, lo que debemos hacer es pararnos en el punto A y desde aquí, jóvenes, vamos a dibujar una nueva línea recta llamada la línea AC. Obsérvenla acá, de color rojo. Esta línea AC va a tener un ángulo alfa que debe ser mayor de 0 y menor de 90. El postulado nos dice que sobre esta línea AC debemos marcar las n divisiones en las que queremos dividir el segmento AB. En este caso particular, como ejemplo de la clase, yo quiero, por ejemplo, dividir el segmento AB en 6 partes iguales. Así que el segmento AC yo lo voy a dividir en 6 partes de igual longitud. Entonces aquí tenemos la primera parte, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta división. Luego el postulado nos dice que por cada división que yo hice en el segmento AC debemos dibujar líneas rectas que sean perpendiculares al segmento AB. Significa, jóvenes, que todas estas líneas que ustedes ven en color morado
son perpendiculares al segmento AB. Y observen que todas pasan por las divisiones que tenemos en el segmento AC. Acá nuevamente, jóvenes, ustedes deben recordar cómo dibujar líneas perpendiculares. El postulado dice finalmente que de esta manera obtenemos las n partes iguales del segmento AB. Hemos dividido el segmento en 6 partes iguales. Ahora, jóvenes, hemos llegado al último postulado de la clase del día de hoy. ¿Cómo podemos trasladar un ángulo cualquiera? Observen el dibujo en el tablero. Inicialmente tenemos el ángulo de color rojo A o B, pero resulta que yo lo quiero trasladar, lo quiero pintar en una parte diferente del tablero, como acá en el lado derecho. El postulado dice así: sea el ángulo A o B con vértice en el punto O, el que tenemos en el lado izquierdo, con una medida de amplitud llamada alfa. Miren alfa acá, jóvenes, recuerden que alfa es la amplitud del ángulo A o B. Entonces el postulado dice así: debemos dibujar el rayo llamado M sobre el cual vamos a trasladar el ángulo. O sea, como yo quiero pintar este ángulo en una parte diferente del tablero, lo primero que debo hacer es dibujar esta línea de color verde llamada el rayo M. Y sobre este rayo es que yo voy a pintar este ángulo, el ángulo alfa. Ahora el postulado nos dice que debemos dibujar en el ángulo A o B, tomando como origen el punto O, una circunferencia de radio h, donde h es cualquier número real positivo. Entonces, tomando O como origen y este valor h como radio y utilizando el compás, vamos a dibujar, jóvenes, esta circunferencia. Esta circunferencia nos damos cuenta que al dibujarla nos va a cortar a los rayos OA en el punto M y también corta el rayo OB en el punto N. Ahora debemos seleccionar un punto cualquiera de la línea M llamado P. O sea, sobre esta línea en la que yo voy a dibujar el ángulo, voy a coger un punto cualquiera llamado el punto P. Y tomando a P como origen, voy entonces a dibujar esta misma circunferencia de radio h. Observenla acá. Entonces cojo a P como origen y con el compás dibujamos toda esta circunferencia de radio h. E inmediatamente me doy cuenta que al dibujar la circunferencia estoy cortando a la línea M en este punto llamado S. Ahora el postulado me dice que en el ángulo original, ya sea que yo me pare en el punto M o en el punto N, vamos a dibujar una nueva circunferencia, pero ahora con radio Q. Si yo la pinto en M, la circunferencia debe pasar por N. Y si yo me paro en N, la circunferencia debe pasar por el punto M. De esa manera yo selecciono este radio Q. Entonces, al dibujar esta circunferencia, yo por ejemplo acá me paré en M y me doy cuenta que al dibujarla, la circunferencia pasó por N. Entonces yo esta misma circunferencia con este mismo radio Q, ahora la voy a dibujar en el ángulo del lado derecho. Entonces yo me voy a parar acá en el punto S, que es el punto de corte de esta circunferencia de radio H con la línea M, y en este punto S dibujo esta segunda circunferencia más pequeña de radio Q.
me doy cuenta que esta nueva circunferencia me cortó a la primera circunferencia en este punto llamado T. Ahora el postulado dice que si se une con un rayo los puntos T y el punto P, vamos a formar el ángulo que va a tener la misma medida que el ángulo AOB. Entonces yo finalmente simplemente acá desde P me paro y dibujo una línea que pase por T. Y de esta manera tengo este ángulo de color verde. Este ángulo de color verde va a tener la misma medida alfa del ángulo AOB. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a algunos de ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, muchachos. Espero que ustedes, jóvenes, los que asisten a este curso de geometría euclidiana y geometría descriptiva, vean el video todas las veces que sea necesario para que tengan muy claro los conceptos básicos relacionados con los dibujos de líneas, ya sean perpendiculares, ya sean horizontales, el dibujo de ángulos, el dibujo de segmentos de línea y el dibujo de circunferencias. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.